Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Dios Santo que salva a los pecadores. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leemos hoy en Romanos 3:24 que dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no ve en nosotros nada como para hacerle exclamar que gente más buena tengo que hacer algo por ellos. Sería una injusticia si no los salvara. Como ya hemos podido ver, no hay nada en nosotros que pueda merecer la gracia de Dios. La realidad es que tenemos una gran necesidad de esta gracia, pero no lo merecemos en absoluto. Este es realmente el sentido de la palabra gracia. Es algo que se recibe sin méritos, incluso contrario a los verdaderos inmerecimientos. Somos justificados sin causa. Somos justificados sin que haya nada bueno en nosotros que provoque esta justificación. Somos justificados no porque seamos justos, sino porque nos apropiamos por la fe de la justicia de Cristo. Él es el justo y nosotros los pecadores. Nosotros merecemos el castigo y Él debe castigarnos. Sin embargo, por gracia, nosotros somos justificados en Él y recibimos esta justicia por la fe. Así que es por su gracia, y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Y la gracia es un favor inmerecido de Dios, es amor en acción, a pesar de la total y absoluta falta de méritos, e incluso contrario a nuestros verdaderos merecimientos, que serían un juicio, una ira y un castigo inapelable, de los cuales esta gracia de Dios en Cristo nos permite ser librados como un acto de misericordia inigualable. Y es por medio de la redención, la liberación que hay en Cristo Jesús. La redención o rescate se refiere al rescate de un esclavo o un prisionero. Siempre está ligada a la gracia de Dios. La razón por la cual Dios nos puede salvar hoy es simplemente porque Cristo nos redimió. Él pagó el precio. Él murió en la cruz para hacer provisión de esa gracia para todos, aunque esta gracia solo puede aplicarse a todo aquel que cree. La justificación por fe es mucho más que la subtracción de nuestros pecados, o sea, el perdón. Es también la adición de la justicia de Cristo. En otras palabras, no somos meramente restaurados a la posición que tenía Adán antes de la caída, sino que ahora somos colocados en Cristo, donde permaneceremos para siempre, por toda la eternidad como hijos de Dios. El reo, el culpable y justificable pecador, no solo es perdonado y justificado, sino colocado en la posición de hijo de Dios. Note usted la profundidad y belleza de esto en palabras del apóstol Juan en 1:12 de su Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo perdonados, no solo justificados, somos por fe adoptados en la mejor familia y hechos como hijos herederos de la mejor herencia que alguien pudiera recibir. Esto es simplemente extraordinario. Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, casi se volvió loco, por así decirlo, porque se dio cuenta de que era un gran pecador, de que no tenía ninguna justicia en sí mismo. Y entonces dijo: cuando Dios me mostró a Juan Bunyan como él veía a Juan Bunyan, ya no confesé más que era un pecador, sino que yo era pecado desde la coronilla hasta la planta de mis pies. Estaba lleno completamente de pecado. Y Bunyan luchaba con este problema de cómo estar ante Dios, aun cuando sus pecados habían sido perdonados. ¿De dónde podría él obtener una posición favorable ante Dios? Y así fue que una noche, andando por el campo, luchando siempre con este problema, recordó las palabras del apóstol Pablo, quien fue otro gran pecador, hasta el punto en que se llamó el pecador más grande de todos. Al recordar Bunyan las palabras de Pablo, sintió como si su carga se deslizara de sus espaldas. Aquellas palabras las encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9, donde dijo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y cuando uno lee el libro El Progreso del Peregrino, uno en realidad está conociendo la historia de la vida de Juan Bunyan.
Esta es la biografía de Bunyan como redimido en Cristo, y por eso tan fácil que usted pueda identificarse con el protagonista de este precioso libro. Si usted ya lo ha leído, recordará que cuando el peregrino llegó con su pesada carga a cuestas a la ciénaga del desaliento, no sabía qué hacer, hasta que llegó la cruz y allí su carga cayó al suelo y confió en Cristo como su Salvador. Así es, mi estimado amigo y amiga. Cómo Dios nos salva, por gracia. Eso es la fuente de la cual fluye el agua viviente de Dios en esta época de la gracia. Y así, gracias a lo que Dios ha hecho enviando a la muerte a su Hijo, Dios puede salvar por gracia. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo en el capítulo 2 de aquella carta, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el comentarista Newell dijo de esa gracia: la gracia de Dios es amor infinito, operando por medios infinitos el sacrificio de Cristo y una libertad infinita, libre de las restricciones temporales de la ley. De modo que hoy un Dios santo puede tender su mano hacia nosotros y suplir nuestras necesidades de ser perdonados, rescatados, justificados, y además nos hace sus hijos. Es maravilloso saber que un Dios santo es libre para salvar a aquellos que confíen en su Hijo Jesucristo. Todo lo relacionado con la salvación de Dios es grato en su ofrecimiento, es infinito en su alcance, es inalterable en su carácter. Y todo esto está disponible, pero solo en la persona de Cristo Jesús. Él es el único que pudo pagar el precio, nadie más que Él, como dijo el apóstol Pedro a la nación de Israel en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta aquí vale preguntar lo siguiente: ¿ha sido usted perdonado, salvado, justificado en Cristo? ¿Ha recibido por la fe el nuevo nacimiento y ha sido hecho un hijo de Dios? Si lo ha sido ya, gloria a Dios, dele honra y gloria y alabanza. Si no ha recibido todo esto aún, ¿qué espera para recibirlo ahora mismo? ¿Qué espera para ser, por la gracia del Señor, para con usted un hijo de Dios y un heredero de vida eterna? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, de los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.